Espero que se encuentren todos muy bien. Soy el pastor Silvio Donat y en este video vamos a estudiar el capítulo 20 del libro de Génesis. Vamos a tratar de graficar aquí el capítulo 20 de Génesis. Abraham fue a vivir a la zona de Gerar. Allí volvió a decir que su esposa era su hermana. Entonces el rey de aquella zona, que se llamaba Abimelech, quiso tomar a Sara como su esposa. Y Dios intervino entonces en sueños diciendo: si la tomas como esposa, eres hombre muerto. Y Abimelech se defiende diciendo: me dijeron que son hermanos. Dios responde reconociendo la sinceridad y pide que devuelva a Sara. Estas palabras que fueron oídas por el rey se las repitió a sus siervos y luego habló con Abraham: ¿cómo pudiste hacerme algo así? Y Abraham le respondió diciendo: pensé que aquí no hay temor de Dios. Y es mi media hermana, hija de mi padre. Y Abimelech le dio ovejas, vacas y esclavos. Y le dijo: quédate a vivir donde mejor te parezca. Y finalmente Abraham intercedió por la familia de Abimelech. Y Dios lo sanó, abriendo la matriz de toda mujer de la familia de Abimelech. Ahora vamos a ver algunas frases para destacar dentro de este capítulo. Y en el versículo 1 se nos detalla la ubicación donde se estableció Abraham. Y allí en Gerar vivió como un extranjero. En Génesis capítulo 18, versículo 1, se nos indica que Abraham vivía en el encinar de Mamre. Allí el Señor se le había aparecido junto a dos ángeles para anunciarle que Sara quedará embarazada. Y aquí en el capítulo 20 vemos que Abraham fue a vivir a Gerar. Y en el versículo 2 vemos que presentó a Sara, su mujer, como su hermana. Abraham nuevamente hizo pasar a Sara como su hermana, como ya había hecho durante el viaje a Egipto hace 20 años antes, como leemos en Génesis 12, versículos del 10 al 20. Lo que Abraham quiso hacer es salvar su pellejo. Tenía miedo de que lo maten por causa de su mujer. Esta actitud de Abraham está lejos de ser algo ejemplar en su vida. Y de hecho hay un detalle aquí que se nos indica que fue un acuerdo que él hizo con su esposa cuando Dios lo llamó. Leemos lo siguiente en el versículo 13. Abraham dijo a su esposa: en todos los lugares que lleguemos, tú me vas a hacer el favor de decir que yo soy tu hermano. Esta mentira era también una verdad a medias, ya que el propio Abraham aclara en el versículo 12 diciendo: sí es mi hermana, es hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y en el versículo 2 aparece en escena Abimelech. Este hombre era el rey de los filisteos. Este personaje vuelve a aparecer allí en Génesis capítulo 21 y capítulo 26. Con los filisteos, a lo largo de la historia, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tendría muchos enfrentamientos. Y también allí leemos que envió a Sara para tomarla como su mujer. Esta actitud hoy nos parece extraña o nos parece rara. Tanto el rey de Egipto tomó o quiso tomar a Sara como esposa de Abraham y también el rey Abimelech. En realidad era común que los hombres poderosos sellaran alianzas tomando para sí a las mujeres de sus socios. El rey Salomón también se casó por estas razones con la hija del faraón egipcio, como leemos en Primera Reyes, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 25. En el versículo 3 aparece Dios hablándole al rey diciendo: puedes darte por muerto, pues la mujer que has tomado ya es casada. Dios aquí sale en defensa de Abraham por causa de la promesa que había hecho, de que el hijo que Sara tendría sería de Abraham y no de un extraño. Y en el versículo 5 vemos que el rey se excusa frente a Dios diciendo: él me dijo es mi hermana y ella me dijo es mi hermano. El rey dice la verdad aquí en su defensa. No solo Abraham había ocultado la verdad, también Sara fue cómplice de esta mentira. Y en el versículo 6 Dios dice: fui yo quien te impidió pecar contra mí, por eso no te permití que la tocaras. Dios envió una enfermedad sobre el rey, impidiendo que pueda tomar a Sara como su esposa. Y en el versículo 7, Dios le dice lo siguiente al rey:
devuelve a ese hombre su mujer, porque él es profeta y orará por ti, así vivirás. Dios da un mandato y una promesa a Abimelec. El mandato consistía en devolver la esposa, y la promesa era de que él recobraría la salud y viviría. Y más adelante, en el versículo 17, vemos que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y ellas tuvieron hijos. Abraham fue el primero en recibir el título de profeta dentro del Antiguo Testamento. El profeta tenía esta tarea de llevar el mensaje de parte de Dios al pueblo, pero también, como vemos aquí, esta tarea de interceder frente al pueblo a aquellos que necesiten. Aquí abajo les voy a dejar varios textos bíblicos en donde diferentes profetas intercedieron, ya sea por el pueblo u otras personas, delante de Dios. Sin lugar a dudas, el gran profeta es nuestro Señor Jesucristo, que era Dios mismo hablando a su pueblo. Y Cristo también, desde la cruz, intercedía por aquellos que lo estaban matando. Pero no solo eso, sino que también el texto del Nuevo Testamento nos deja bien en claro que Cristo aún hoy está intercediendo por nosotros. 1 Juan 2.1 dice así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en el versículo 8, este rey actuó de forma ejemplar. Creyó la palabra del Señor y la compartió con toda su gente, y todos, en respuesta a eso, temieron al Señor. De esta manera sucede lo contrario que creía Abraham, que pensó que allí no había temor a Dios. Y en el versículo 9, este rey reprocha a Abraham diciendo: ¿Cómo pudiste hacernos esto? El rey confronta a Abraham con su pecado, y la narrativa pone fuerte énfasis en realzar esta mentira y engaño de Abraham. Las consecuencias de la mentira de Abraham recayeron directamente sobre Abimelec, perjudicando a su familia y su casa. La palabra de Dios marca esta realidad o estos detalles oscuros dentro de la vida de Abraham para que nosotros confiemos más en el Señor que en los hombres. Es decir, que no pongamos la confianza en nuestra propia fe o nuestra propia capacidad, sino en la gracia y la misericordia del Señor. Y en el versículo 10 vemos las palabras de Abraham que dice que temía por su vida y que aclara que ella era su media hermana. Y del versículo 11 al 13 vemos la respuesta que Abraham había ofrecido a este rey, aclarando que habían acordado entre ellos decir que eran hermanos. Y este rey le dio ovejas y vacas y siervos y siervas a Abraham. Trató muy bien al enviado de Dios, al igual que el faraón de Egipto en Génesis 12:26. Pero en vez de echarlo de su presencia como hizo el rey de Egipto, Abimelec le dejó vivir y le dijo: Mira, aquí delante de ti está mi tierra, quédate a vivir donde mejor te parezca. Incluso a Sara le dio 1000 monedas de plata. Esto era una suma de dinero importante, y más si tenemos en cuenta que el precio de un esclavo era de 30 monedas de plata. Este regalo era un gesto para mostrar que el honor de Sara estaba a salvo. Y en los versículos finales vemos que Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec. La enfermedad que Dios había enviado sobre esta familia real estaba relacionada con la infertilidad. Y evidentemente Dios concedió el pedido de su profeta Abraham y volvió a abrir la matriz de toda mujer de la familia de Abimelec. Espero que esta explicación haya sido de bendición para tu vida. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga.